Hola mis queridos amigos y bienvenidos una vez más a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Alonso Zavala y vengo de la iglesia de Istmo que está localizada en el este de Los Ángeles. Pero antes de empezar vamos a pedir la instrucción de nuestro Padre Celestial por medio de la oración. Los invito a que inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea su nombre, Señor. En este momento le quiero pedir su bendición para mí. Quiero pedir que bendiga al que está sintonizado para que entienda este mensaje. Derrame su Santo Espíritu sobre mí y el que lo está viendo para que nada haya que impida que este mensaje llegue hasta su trono y el corazón del hermano o la hermana. Úseme como su instrumento y todo esto se lo pido en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, esta serie de temas se titula Las marcas de un mayordomo, pero el tema de este día se titula La obediencia. Pero, ¿qué es la obediencia? ¿Para qué sirve la obediencia? ¿Y de dónde nace la obediencia? Bueno, déjenme decirles que la obediencia es un estado mental, y como humanos no nos gusta obedecer. Tenemos hasta cierto punto un estado de anarquismo, y por eso el ser humano está donde está ahorita. Pero, ¿qué les pasa a las personas que son desobedientes? Bueno, tenemos a Adán y Eva. Adán y Eva eran felices en el jardín del Edén. Tenían todo el alcance de la mano y su único trabajo era cuidar el jardín. Qué bonito ha de haber sido eso, ¿verdad? Pero lamentablemente, por el pecado, Eva desobedeció a Dios y comió del fruto, y lamentablemente Dios tuvo que sacarla del jardín. También tenemos al rey Saúl. El rey Saúl tuvo el gran privilegio de ser el primer rey de Israel, y al principio era temeroso de Dios, pero lamentablemente todo ese poder que le había dado Dios, se lo subió a la cabeza como quien dice, y todo se echó a perder. Y luego vino el profeta Samuel por medio de Dios, y le dijo que su reino se le ha sido destituido. En el tiempo de Noé el mundo estaba horrible y Dios decidió que era el tiempo para una renovación. Y mandó a Noé a construir una arca y mandó que le dijera a todo el mundo que se subiera a la arca porque va a venir un diluvio y los va a matar. Pero nadie le hizo caso y todos se burlaron de él. Pero viene el diluvio y todos se mueren. También tenemos a Jonás. Dios mandó a Jonás que fuera a Nínive a llevarles el mensaje a ellos en Nínive. Pero él no quiso y trató de huir de Dios. Pero lamentablemente nadie puede huir de Dios. Y vino un gran pez y se lo tragó. No sé si está notando un patrón consistente cada vez que alguien desobedece. Adán y Eva sacados del Edén. El rey Saúl fue destituido de su reinado. Todo el mundo en el tiempo del Noé muerto. Y Jonás tragado por un pez. Si se dan cuenta, la desobediencia solo lleva a la destrucción y no vale la pena desobedecer a Dios. Pero una de las desobediencias que yo pienso es una de las más grandes, porque este ser cuando desobedeció todavía nos está afectando en este momento, a ti y a mí. ¿Quieren saber de quién hablo? Estoy hablando de Luzbel o Lucifer. Luzbel era un ángel en el cielo que estaba con Dios, y no nomás cuidaba la ley de Dios, pero también la guardaba. Pero nomás se le metió ese sentimiento de ser más grande que Dios, y todo fue mal, y lamentablemente Dios tuvo que sacarlo del cielo. Y por eso, hoy en día tenemos el pecado. Pero ya basta de tanto negativismo, ¿no? ¿Qué le pasa a las personas que son obedientes? Bueno, algunas personas que han obedecido a Dios han tenido finales horribles a causa del pecado. Uno de esos ejemplos se encuentra en Génesis capítulo 4 versículos 1 al 5. Los invito a que abramos nuestras santas escrituras a Génesis 4, 1 al 5. Y dice así: Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo
que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primerizos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Caín se arrodilló obedientemente ante su altar, sosteniendo la ofrenda del cordero, y Caín estaba enfurecido ante su altar, sosteniendo la ofrenda de la fruta, que no fue aceptado. Los dos hermanos entendieron las instrucciones claras de Dios acerca de lo que deberían de ofrendar, pero solo uno fue obediente. Muchos conocemos qué pasa después de la desobediencia de Caín, pero para los que no, los invito a abrir las Santas Escrituras a unos versículos para abajo. Génesis 4, 7 al 8. Y dice así, 6 al 8. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta, y con todo esto a ti será tu deseo, y te enseñorearás de él. La muerte de Abel fue la consecuencia de que Caín rechazara el plan de Dios en la escuela de la obediencia. Caín mató a Abel porque estaba celoso porque había aceptado su ofrenda de Abel y no la de Caín. Uno de los personajes de la Biblia que yo admiro mucho es Abraham, porque él era temeroso de Dios y lo obedecía sin pregunta. Uno de sus ejemplos es cuando le dijo que se saliera de la casa de su padre y que se saliera y Dios le iba a decir dónde se fuera. Abraham salió sin saber a dónde ni por qué, él solo obedeció a Dios. ¿Por qué? Porque él confiaba plenamente en Dios. Y una de las pruebas que yo pienso que fue el más duro de endurecer de Abraham fue cuando Dios le pidiera que matara a su hijo Isaac. Me imagino que Abraham ha de haber tenido 1000 preguntas en el momento. Pero Señor, tú me diste este hijo y ahora quieres que lo mate. Pero Abraham sabía que Dios tenía una perspectiva más grande. Él sabía que si quería que matara a Isaac, era por lo bien. Pero antes de que Abraham matara a Isaac, Dios lo paró. Y lo paró porque él sabía que si lo obedeciera en esa cosa tan grande, lo iba a obedecer en las cosas más chicas. Pero ¿cómo se hace un obediente? Se preguntarán. Bueno, la obediencia empieza con el delicado proceso de aceptar mentalmente la responsabilidad de ejecutar mandatos que vienen de una autoridad superior. Y Abraham tenía una relación con Dios tan fuerte que él confiaba en él. Pero ¿cómo uno desarrolla la fe? Bueno, se desarrolla con pruebas. Si tú le dices a Dios, dame más fe, usted puede esperar que Dios le dé una prueba, porque es la única manera. Si usted hace esa prueba bien, usted tendrá más fe en Dios. Para finalizar, mis hermanos, en nuestro caso de nuestra relación con Dios, nuestra obediencia hacia Él debería de ser una manera de expresar nuestra gratitud hacia Él. Porque Dios nos creó y nosotros deberíamos de obedecerlo a Él. El caso de Caín es un ejemplo perfecto de alguien que hace las cosas a su manera en vez de hacerle caso a Dios. Para concluir, ¿en qué está basada tu obediencia? Si bien no seremos salvos por nuestra obediencia, pero por desobedientes podemos perdernos. Tenemos demasiada luz en las Santas Escrituras como para caer en la tentación. No seamos como estas personas bíblicas como Adán y Eva que fueron sacados del Edén. Claro, a lo mejor no tendremos consecuencias tan drásticas como que nos moramos, pero no vale la pena desobedecer a Dios. Cristo viene pronto, mis hermanos, y Él desea encontrar un pueblo que camine en torno a la obediencia. La desobediencia solo lleva a la destrucción. Por favor, mis hermanos, no caigan en la tentación. Los invito a que inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su santo y bendito nombre, Señor. En este momento, le queremos dar las gracias porque hasta ahorita usted nos tiene con vida. Le damos las gracias porque acabamos de tener este estudio y le pido que este estudio no haya sido en vano, que el hermano o hermana que haya escuchado este mensaje haya aprendido algo nuevo o haya reforzado sus creencias. Le doy gracias y le pido que nos ayude a ser obedientes y ayúdenos a ser siempre sus siervos, Señor. Le doy gracias por este estudio y todo esto se lo agradezco en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, que vive por los siglos de los siglos. Amén.